Qué gusto saludarlos, qué gusto estar aquí en concreto contigo, con los expertos que están siempre acudiendo a nuestro llamado para justo atender tus solicitudes. Pues nada menos que estamos aquí ya comenzando la semana, en concreto contigo. Acuérdate, los lunes es día de lanzamiento. Tenemos un podcast de 5 minutos. Solo en 5 minutos el experto te dice el ABC del tema que va a abordar. Así que te invito a que lo escuches a partir de cada lunes, de cada inicio de semana. También los lunes es día de Twitter Space. Ahí como en un programa de radio, abres tu micrófono y opinas y participas. Por cierto, me encantó el que acaba de pasar, porque me encontré con contadores que es muy difícil hablar con ellos, pero me entendí súper bien porque hablamos del impacto, el impacto que hay para las MIPYMES, justo con todo el tema de los incrementos que hay en salarios mínimos, en vacaciones, en prestaciones. Están de verdad en una gran disyuntiva. Las MIPYMES, las micro, pequeñas y medianas empresas, que son la mayoría de este país. Así que bueno, no te lo pierdas, tenemos temas de coyuntura, temas al alcance tuyo que te afectan a ti y que pueden ser también para beneficio. Así que no te lo pierdas, participa con nosotros, Twitter Space todos los lunes. Y bueno, pues hoy comenzamos con un invitado de lujo, como siempre, que nos hacen favor de acudir a nuestro llamado, el arquitecto Enrique Macotela, que está trabajando como parte en los proyectos de desarrolladora del parque. Qué gusto me da saludarte, ya te halagaba yo la bonita vista que tienes ahí. Encantado de saludarte igual. Oye, mi estimado arquitecto Enrique, entonces, desarrolladora del parque tiene varios proyectos, pero tú estás ahorita involucrado en uno que es el proyecto University Tower. Sí, Platícanos cómo se va gestando todo esto, por favor. te platico. Este es un proyecto increíble, ¿no? Porque es parte de, digamos, de una zona de la Ciudad de México, de una casa de la Ciudad de México, y es una parte súper representativa de nuestra historia, ¿no? Déjame te platico varios ángulos de por qué esto es así. El primero, ¿no? El terreno donde estamos proyectando este edificio de University Tower es parte del University Club. El Sí, University vamos. Club es un grupo de empresarios, intelectuales, profesionistas mexicanos, ¿no? Y extranjeros que fundaron el capítulo de la Ciudad de México pues, hace como 120 años, ¿no? Ellos son parte de toda esta organización mundial, hay University Clubs en varios lugares del mundo, ¿no? Y es una organización sin fines de lucro enfocada en el intercambio de ideas, ¿no? Estamos muy, como te lo podrás imaginar, hace 120 años, muy formal, muy de restaurante, de privados, de este tipo de lugar, ¿no? Y esto, y nosotros empezamos a trabajar con ellos porque a lo largo del tiempo, bueno, pues compraron esta casa hermosa en Paseo de la Reforma, ¿no? Una casa de principios del siglo XX, ¿no? Que, digamos, en un estado de conservación espectacular. Pero en la parte de atrás, lo que había sido el jardín, ¿no? de la casa, ¿no? Algún día pues hicieron un salón de fiestas porque pues tenían que tener recursos para su club, ¿no? Entonces, digo, infinidad de eventos han pasado ahí, ¿no? Bodas, primeras comuniones, posadas, todo tipo de tarugadas, ¿no? Pero con el paso del tiempo, pues tenían una propiedad muy valiosa en la cual valía la pena hacer algo, ¿no? Y para ellos, como una organización sin fines de lucro, había obviamente un incentivo económico para hacer un proyecto, pero había una cosa mucho más profunda que esa es la que verdaderamente me apasiona como arquitecto. Ajá. Y ellos son un club, ¿no? Que querían tener una propuesta de valor relevante para las nuevas generaciones, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos que algo que lleva 120 años pasando siga existiendo, ¿no? Y siga siendo relevante, siga siendo algo que apasione a nuevos jóvenes a pertenecer a esta organización, a intercambiar sus ideas y a todo esto, ¿no? Entonces, parte de lo que tenía que tener, bueno, pues tenía que tener una nueva propuesta de valor desde el punto de vista ideológico, moderno y contemporáneo, y tenía que tener ciertas cosas, ¿no? Entonces, el proyecto de esta torre se compone de dos componentes que son bien interesantes. El primero de ellos tiene que ver
con este cliente que tenía la tierra, que en realidad pues, tenía un problema de tener cierto patrimonio que le permita tener sus operaciones. Pero teníamos que resolver un segundo problema, que es el de volvernos relevantes para las nuevas generaciones. Entonces, los primeros pisos de esta torre, ¿no?, están destinados justamente a eso, ¿no? Una parte de esos pisos serán pisos de oficinas, ¿no?, que permitirán al University Club tener un ingreso que le permita hacer de sus operaciones y de sus cosas algo mucho mejor. Y lo segundo es un nuevo club, un club de jóvenes, ¿no? Un club donde no tienes que ir de traje, donde vas a poder intercambiar y echar relajo con tus amigos y conocer nuevos amigos y tener ciertas cosas deportivas. O sea, hay todo un tema bien padre de cómo crear el club del siglo XXI, ¿no? Exacto. Pero al mismo tiempo, esto es en la torre, pero la casa antigua sigue existiendo. Entonces, existe esta dualidad maravillosa de la casa antigua de principios del siglo XX, vamos, en un estado increíble de conservación, donde podrás tener una parte formal y existe esta parte más divertida, más informal, más relevante a los jóvenes, ¿no?, que tienen que ver los primeros pisos del club, ¿no? Y después la otra parte del reto arquitectónico que fue fantástico es cómo crear un proyecto arquitectónico de departamentos, ¿no?, que existiera en los siguientes 50 pisos de la torre, ¿no? Este es un proyecto de 58 pisos, los primeros 8 pisos son todo esto que platicaba el club y los otros 50 que tienen una entrada por otro lado, vamos, y un acceso que estamos juntos pero no revueltos, tienes estos 50 pisos de departamentos de la torre. La primera parte que me encanta hablar de ello, y la verdad es una enseñanza de la pandemia, es que las amenidades que pusimos en esto, que son justamente la transición entre donde termina los pisos del University Club y empieza el condominio residencial, había unos pisos de amenidades, ¿no? Y lo primero que nos pusimos a pensar con todas las enseñanzas de la pandemia es, ¿de verdad quiero tener un salón de usos múltiples? Y vamos a hacer un gimnasio, una cafetería, así pues como cualquier otro pinche edificio, ¿no? Y dijimos, pues no, ¿no? O sea, si algo aprendimos es el valor de estar en un jardín, ¿no? De que el aire te dé la cara, ¿no? Pues, oye, ¿por qué no, en lugar de hacer esto, hacemos el jardín elevado, ¿no?, más grande de la Colonia Juárez? O sea, y entonces, en este sentido, cambiamos totalmente el concepto. Obviamente es un jardín en el que puedes comer, es un jardín donde puedes tener una fiesta, es un jardín donde pueden pasar las mismas actividades que pasarían en un condominio normal, pero estás en un jardín que empieza en el piso 12 y acaba en el piso 11 y tiene estas dobles alturas con árboles y con cosas. Entonces, creo que esa es la primera parte, que el proyecto es súper distinto, ¿no? O sea, tiene un enfoque que digo, como decía mi abuelita, ¿no? O sea, no hay mal que por bien no venga, ¿no? O sea, sí, una de las cosas que aprendimos es a apreciar este tipo de espacios en contacto con la naturaleza, ¿no? Entonces, esa parte del proyecto arquitectónico a mí me entusiasma muchísimo, ¿no? Y de ahí para arriba hay 40 y tantos niveles de departamentos, ¿no? Que primero están enfocados en un México que pretende juntar gente no por un nivel económico, sino por un nivel intelectual y de pasión de tener esta vida caminable, de restaurantes de la Colonia Juárez, de poder vivir el México que caminas, ¿no? El México que estás, ¿no? Entonces, los departamentos, hay departamentos de 31 metros cuadrados y departamentos de 280 metros cuadrados, ¿no? ¿Por qué? ¿De 31 a 70? No, 31 a 200 metros cuadrados. A 200. Wow. ¿Qué quiere decir esto? No somos un edificio enfocado en cierto perfil económico. Fue un edificio diseñado para ser incluyente, para ser abierto, para ser el México que nos encanta, donde podemos ser amigos, ¿no? Y podemos intercambiar ideas y podemos conocernos, ¿no? Aunque yo tenga 31 metros cuadrados y tú tengas 200 metros cuadrados, ¿no? Okay. Entonces, y esa es una parte que nos parece bien padre del proyecto arquitectónico, ¿no? Porque no es un edificio excluyente, ¿no? Al contrario. Al contrario. Como un edificio incluyente, ¿no?
Y Sí, esa, que va a hacer convivir a varias generaciones, como ya lo describiste con el club, con parte de los primeros 8 pisos, ¿no? También en esta parte de los 31 metros a los 200. Fíjate que me viene a la mente el tema de la reconversión de algunos edificios que se está llevando a cabo, y seguramente tú también ya conoces este edificio que era de un banco que está cerca del Ángel, en Paseo de la Reforma, ya reconvertido a departamentos de 40 metros, ujú. ¿verdad? Y justo me están hablando de esto, a lo mejor hasta tienes tú algo que ver ahí, pero me estaban hablando y me dicen, tienes que conocerlo, Mariel, porque son pues 40 metros. Dije, pues sí, mi amiga vive en Manhattan y eso tiene en su departamento. Y yo digo, ¿dónde está la cama? ¿No? Bueno, pues empotrada y en fin, justifican todo el espacio que les queda. Pero está súper bien ubicado, y lo que están haciendo en estos edificios reconvertidos y nuevos edificios como el que tú estás comentando es privilegiar los espacios comunes como el jardín, Ujú. ¿no? Entonces ya no es tanto para estar adentro, encerrado, ¿no? En tu departamento, sino estar fuera y convivir de otra manera también con tus vecinos. Creo que esto habla de un nuevo concepto de vida, de nuevas generaciones, y no necesariamente por la edad, sino gente dispuesta, ¿no? A vivir en el de 200, pero vivir también en el de 31 metros, ¿no? Y poder convivir con sus vecinos de otra manera, en el jardín común, por ejemplo, ¿verdad? Fíjate que tocas un punto muy interesante, pero déjame expandirlo un poquito más, ¿no? Y Ujú. esto creo que tiene que ver con la ubicación, ¿no? O sea, la Exacto. riqueza de nuestro país, ¿no? O sea, es que te sales a la calle, ¿no? Y pues te encuentras un restaurante elegante, y te encuentras una fonda, y te encuentras, o sea, y la verdad, y la verdadera manera de disfrutar la vida, pues está en un poquito de todo, ¿no? Ajá. Entonces, cuando escoges vivir en estos lugares tan urbanos, ¿no? El tamaño de tu departamento es menos relevante, ¿no? Deja tú que las amenidades que tenga el edificio, las amenidades que tiene la ciudad. O sea, porque caminando tienes infinidad de restaurantes, caminando tienes infinidad de entretenimiento, caminando tienes librerías, caminando tienes Paseo de la Reforma, ¿no? Todo. Digo, cuando empezamos a diseñar el gimnasio, ¿no? Te pongo un ejemplo, ¿no? Y entonces, nada, oye, pues cuántas caminadoras debe haber o cuántas cosas debe haber. Y nos preguntamos, oye, de verdad, si vivieras ahí, no te irías a caminar a Paseo de la Reforma en lugar de irte a caminar a una caminadora, ¿no? No debería haber cosas que no haya en Paseo de la Reforma, como, vamos, como no sé, un salón de yoga, ¿no? No te tengo que decir Claro. alguna, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque tu edificio, tu departamento no solo es tu edificio, sino es tu ciudad, ¿no? Y creo Exacto. que eso lo que construye sobre una manera de vivir, ¿no? Que habla de lo mismo que estamos platicando, ¿no? O sea, cómo pruebo un poquito de todo, cómo soy experimentador, cómo conozco, cómo me relaciono. Y esta nueva manera de vivir tiene que ver con el poder vivir en lugares más céntricos. Evidentemente, vivir en una torre de 58 pisos donde los elevadores vienen de Finlandia, pues no es barato, ¿no? O sea, es un edificio de 58 pisos, pues tiene una estructura con un nivel de complejidad, pues no es lo mismo que vivir en una casa de 2 pisos en la montaña, ¿no? Obviamente tiene un costo, pero porque tiene un valor, ¿no? Y esa es la parte que está bien padre, ¿no? De diseñar una cosa así. Exacto. Exacto, y no, y como dices, o sea, tú tienes, ahí pagas por la ubicación, ¿no? Es el ejemplo que te puse de mi amiga en Manhattan, o sea, pues sí, sí está carita la renta que paga y está chiquito el departamento, pero es que tiene el metro en la esquina, ¿no? Y vive a 15 minutos de su trabajo y camina, y como dijiste tú, como lo describiste, tiene todo cerca. Entonces, es algo que las nuevas generaciones, se dice mucho de los millennials y tal cosa, pero la verdad es que aún nosotros que somos los X, también lo valoramos, el poder estar cerca de servicios, de compra de productos, de recreación, de movilidad, de conectividad. Por supuesto que lo valoramos, no nada más los jóvenes y los centennials y millennials, todos lo valoramos. Y es algo que está privilegiando las nuevas construcciones. Tú como arquitecto me lo puedes avalar. O sea, yo supongo que ahorita que estás hablando del University Tower, ¿no? De un edificio emblemático, ¿no? ¿Cuántos años me dices que tiene? 120, ¿no?
Del club tiene 120 años existiendo. Fíjate, emblemático, están respetando todo el concepto de quiénes, ¿no? Lo fundaron y se reunían allí hace años, y quiénes pueden llegar allí y acogerlo, ¿no? Asumirlo como su nuevo espacio de reunión y ya no tienen los 50, los 60, los 80 años, no. Igual tienen los veintitantos, treinta y tantos o cuarenta y tantos, ¿no? Entonces, qué padre combinación de cómo ustedes, y es todo un reto para ustedes, ¿eh? El decir, a ver, ¿cómo le damos este espacio de convivencia a generaciones tan diferentes, pero con puntos en común? Les gusta la calidad de vida, la calidad de convivencia, ¿no? Por ejemplo. Entonces, Claro. qué interesante. Oye, en qué estatus está el University Tower? O sea, son 58 pisos, me dices, en total. ¿Cómo está? ¿Ya está concluido? ¿Cómo va? Pues está más o menos a la mitad, ¿no? Vamos, ahorita se está construyendo el piso 28, ¿no? Entonces, pues está Ah, por ajá. llegar a la mitad, ¿no? Los pisos de abajo, Ujú. como te podrás imaginar, son un poquito más altos porque tienen estos usos de áreas comunes, de oficinas, que los pisos residenciales. Entonces, en Mm. metros, la torre va a la mitad, ¿no? En pisos vamos a Ah, poquito más. ok. Sí, exacto. Qué interesante. ¿Para cuándo está prevista concluirse? La obra está prevista para terminarse. Digo, terminar una obra como esta es un proceso, no es un día, ¿no? Es un proceso de, digamos, de meses. De Digo, del primer años. piso terminado al último piso terminado, pues pasan 12 meses, ¿no? Pero el primer piso terminado va a ser a finales del año que entra, ¿no? A fines del 2024. Correcto, ¿no? O sea, en el segundo Ok. semestre del 2024, Oye, vamos y a bueno, terminar los primeros pisos. se nos está interrumpiendo un poquito. Entonces, a fines del 2024, pero desde ahorita ya se puede visitar, la pueden conocer o solo digital. ¿Cómo pueden nuestros amigos que nos están viendo y de diferentes generaciones, cómo Bueno, pueden conocer? hay una cosa que es espectacular, que es enfrente digamos, de la construcción. Hay una caseta de Sí. ventas donde la gente puede visitar, conocer cómo son los departamentos, los acabados, todo esto, y que eso es padrísimo. Pero la obra también digo, está enfrente, ¿no? De vez en cuando hacemos visitas para que la gente pueda dar una probada, ¿no? Obviamente, pues esto tiene que ser con el equipo especial, con botas, cascos, chalecos, todo el asunto. Pero es Sí. una obra súper interesante, una cosa icónica lo que está pasando, ¿no? Exactamente, icónica. No, bueno, los que conocimos, si alguna vez acudimos, luego fuimos a cócteles y bodas y conferencias, ¿no? Allí o a comer simplemente, la verdad que delicioso que se pueda conservar y morimos de ganas, mi estimado arquitecto, en conocer, ¿no? El nuevo look de esa combinación que están haciendo ustedes, que seguramente va a ser muy, muy bonita, muy interesante, pero es un trabajo como yo lo veo, retador. Es bastante retador. De Pues qué acuerdo. interesante. Ahí está la oferta, ¿no? Entonces, básicamente, el club social se conserva todo el tema de los eventos, ¿no? Para poder ser contratados, etcétera. Pero también hay departamentos y ya como lo describió, 31 a 200 metros. Entonces, de acuerdo a tu gusto y tu capacidad, ¿no? También ahí puedes estar y beneficiarte de todo lo que hay alrededor. Oye, pues así como este proyecto, a ver si luego nos platicas de otros más que seguramente Claro. también están, ¿verdad? Ahorita haciendo. ¿En la ciudad nada más trabajan o en todo el país? No, únicamente en la Ciudad de México. Ah, bueno, pues luego nos platicas de la ciudad. Y sabes qué, nos sumamos y levantamos la mano para una de estas visitas guiadas. Así cuando la tengan programada en un mes, 2 meses, no importa, nos va a encantar ir a atestiguar y transmitir desde allí, decir, miren, este es el nuevo University Club, es la University Tower ahora, ¿no? Oye, son 58 pisos, pero en metros, ¿cuántos son? ¿200 algo o cuánto? En metros cuadrados de construcción, En altura, en altura como 200 metros de altura. ¿verdad? Oye, pues sí está bastante alto, bastante, ¿eh?
No, pues qué bueno, por eso es University Tower. Oye, pues platícanos de otros proyectos en la próxima ocasión. Quedas aquí convocado, ¿eh? Nosotros picados para que podamos platicar de otros proyectos que se están realizando y que traen toda esta combinación tan interesante, ¿no? De construcción, de conceptos, etcétera, pero también de convocatoria para que quienes lleguen a habitarlos, ya sea en oficinas o departamentos o a visitarlos, si se hace un tema de uso mixto, etcétera, son las diferentes generaciones y su convivencia. Me encanta este nuevo estilo y me va a gustar mucho que aceptes nuestra invitación para que platiquemos pronto de otros proyectos por el estilo. ¿Te parece? Me encanta. No, pues muchísimas gracias y muchísimo gusto. Todo comenzó por decirte que qué bonita vista tenías y ya me describiste dónde estás, en este también edificio icónico del Árbol, ¿no? Está pues junto a Periférico, ¿no? Correcto. ¿Verdad? ¿Cómo llamó la atención? Yo creo que este edificio ya tiene como ¿cuántos? ¿30 años o cuántos? Por ahí debe tener. ¿Verdad? Sí, sí, sí. ¿Verdad? Una genialidad de alguien esto que lo volvió, vamos, un edificio totalmente reconocible en la ciudad. Exacto, que en su momento llamó muchísimo la atención, ¿no? Por tener el tronco del árbol, ¿no? Está fuera de los vidrios del edificio. Decías, ah, caray, pues cómo no los romperá, cómo le hará. Qué padres conceptos, ¿no? Que tratan justamente de lograr esta comunión y esta unión entre el ser humano y sus necesidades junto con la naturaleza. Y ahora todavía le agregan todavía condimento, ¿no? Grado de dificultad que es y la convivencia de diferentes generaciones, diferentes estilos, pero con un motivador en común, ¿no? La buena convivencia, la buena calidad de vida. Arquitecto, te mando un abrazo, qué gusto platicar contigo, ¿eh? Muchas gracias, mucho gusto. Y nos vemos entonces, nos avisas cuando haces una visita guiada y si es el próximo mes, ahí estamos puestísimos. Y también convocamos para platicar de otros proyectos. Encantado. Gracias. Muchísimas gracias al arquitecto Enrique Macotela, que es parte de este proyecto, el University Tower, de la desarrolladora del parque. Y ya lo comprometimos a que nos platique de más proyectos, ¿verdad? Conozcamos más proyectos de los que se están llevando a cabo aquí en la ciudad. Bueno, pues con esta nos despedimos. Muchas gracias. Así comenzamos la semana. Mañana tenemos a Cuitláhuac Granados. Vamos a platicar, pues aquí de diversos temas. Mira, arquitecto, si lo ves, también estamos hablando de oficinas reconvertidas, ¿eh? Y también grupos tan grandes como Pfizer, ¿no? Que está hablando de su nuevo concepto de oficinas, cómo lo está haciendo, ¿no? Sobre todo ahorita ante la reactivación. Así que vamos a conocer cómo este tema suma a la arquitectura, a la reconversión, la construcción, etcétera, también en el tema, por supuesto, corporativo. Así que platiquemos mañana, conozcamos este nuevo edificio de Pfizer, este gran laboratorio, y aquí continuamos en concreto. Yo me despido de esta manera, pásala muy bien, muy buena tarde. Continúa con En Concreto contigo a las 13:30 horas. No te lo pierdas. Consulta nuestra revista en www.grupoenconcreto.com. Adquiere nuestro libro, El boom de la vivienda media, el rezago de la vivienda económica, en www.grupoenconcreto.com. Síguenos en nuestras redes sociales, Twitter @enconcreto, Instagram @enconcretomx, Facebook @enconcretog, YouTube @enconcreto radio.